aunque con leyes de protección de datos. Entonces, aunque en estos países en 2015 tuviese leyes de protección de datos, todos aquel momento recibieron malas puntuaciones, o por tener políticas difíciles de encontrar o entender, o por no incluir información relevante sobre el tratamiento de datos personales, o por no publicar ninguna política. Y un reto que tenemos todavía en algunos países de la región, y vamos a hablar, no voy a hacer spoiler del informe, pero vamos a hablar un poquito sobre esto en el caso también del informe, es que a veces pueden tener solamente políticas de privacidad del sitio web o de los canales de comunicación y no la política de protección de datos y privacidad de sus servicios de telecomunicaciones. Y esto todavía hoy, en 2024, ¿no? Un otro punto que nosotros de manera general verificamos son los informes de transparencia y directrices de aplicación de la ley, para la aplicación de la ley. Nosotros vamos a ver esto también en el informe de Panamá, pero aunque en algunos casos las empresas puedan traer las dos cosas en un solo documento, también suelen existir como documentos separados. Los informes de transparencia son importantes para traer más información sobre las solicitudes de los gobiernos a las empresas con relación a acceso a datos de sus usuarios en investigaciones o otros procedimientos. Son en general informes estadísticos con informaciones agregadas del acceso a estas solicitudes y la cantidad y los tipos, ¿no? Como metadatos, contenido, lo que sea. Y lo que nosotros llamamos de protocolos de aplicación de la ley o directrices para la aplicación de la ley, son informaciones más detalladas sobre cuáles son los procedimientos que las empresas siguen frente a una solicitud de las autoridades para acceder a datos de sus usuarios. Y esto es importante en términos de transparencia para que la sociedad y los usuarios puedan entender mejor cuáles son los procedimientos y las normas que las empresas tienen en cuenta frente a estas solicitudes, en términos de verificar la necesidad o no de una autorización judicial, cuáles son los criterios legales que se analizan, cuáles son los pasos internos en este sentido. Y esto es muy importante para verificar cuáles son las garantías asociadas a este proceso. Pero muchas veces estos documentos no son públicos o empresas que tienen actuación en más de un país, que tienen actuación regional o global, solo publican algo muy genérico que no tiene un detalle de cómo esto se aplica o se relaciona con el marco legal de cada país en que esta empresa actúa. Un otro punto interesante, y esto les quiero enseñar las diferencias de los informes de transparencia. Esto es algo interesante que hemos hecho en este proyecto. Acá pueden ver los logros y los retos a lo largo de los años. Y los informes de transparencia están acá en las distintas empresas investigadas. Acá lo hicimos principalmente con las empresas que tienen actuación en más de un país. Entonces pueden ver que los años, por ejemplo, en que han empezado a publicar estos informes varían mucho. Mientras la AT&T, que tiene una actuación importante en los Estados Unidos, ha empezado a hacer esto en 2015, América Móvil, que es una empresa importante en la región, solo ha empezado a publicar informes globales de transparencia en 2021, aunque pudiera hacerlo para países específicos involucrados en el proyecto antes de este año. Y también las informaciones que están, los desgloses, las informaciones que suelen brindar en términos de el grado de detalle que enseñan que en sus informes. Esto también es variable entre las distintas empresas y esto también pueden acceder en el informe. Un otro punto importante que solemos verificar como un criterio transversal entre los distintos informes es la
solicitud de el compromiso de pedir una autorización judicial a la autoridad de investigación o a la autoridad gubernamental que hace la solicitud de acceso a datos de los usuarios antes de revelar la información solicitada. Pero claro que esto depende de la legislación local, porque hay casos en que la legislación local autoriza que autoridades puedan acceder a determinados datos, especialmente lo que nosotros llamamos de metadatos, que no es el contenido de la comunicación, pero los datos sobre la comunicación, como el registro de llamadas, la dirección IP, ¿no? En algunos casos se autoriza, por ejemplo, que el fiscal pueda solicitar directamente. Y esto, Panamá está en este caso, tiene una ley que autoriza que esto pueda ser hecho en relación a una lista muy grande de metadatos y que es algo incluso que me parece importante que Panamá tenga en cuenta frente a una decisión reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del colectivo de abogados José Alvear Restrepo versus Colombia, en que la Corte ha afirmado categóricamente que el derecho a la vida privada, garantizado por la Convención Americana de Derechos Humanos, demanda el análisis judicial previo a la entrega de datos, no solo del contenido de las comunicaciones, pero también a los datos asociados a las comunicaciones que no sean contenido, como estos metadatos. También porque desde mucho tenemos ya la comprensión de que aunque no sean el contenido de la comunicación, las herramientas de análisis de datos y de acceso a datos de nuestras comunicaciones hoy permite un acceso masivo a los datos de una sola persona que combinados y analizados de manera conjunta permiten trazar un perfil muy importante de esta persona y permiten trazar relaciones de sus comunicaciones que quizás pueden decir aún más sobre algo que el contenido en sí mismo. Entonces, por esto es fundamental que la protección sea similar. Un otro punto que suele estar en los distintos informes y que es muy complejo es la notificación a la persona usuaria. Entonces, el compromiso de las empresas de hacer una notificación al usuario sobre el hecho de que el gobierno ha solicitado sus datos en el primer momento que permita la ley. Pero nosotros sabemos que muchas veces estas solicitudes están bajo secreto y que no está claro en el momento que este secreto termina, lo que es también un problema que debe ser verificado a partir de las legislaciones locales y buscar un grado mayor de transparencia en este sentido. Em, y, y es un reto. Y por esta razón, muchas veces hemos brindado puntuación para este parámetro por el compromiso, por ejemplo, de notificar en otros procesos civiles, laborales, lo que ha pasado en informes de Chile y Perú, por ejemplo. Pero es importante hacer este debate en términos de que el conocimiento de que se ha tenido acceso a tus datos es fundamental para garantir un derecho al recurso y un remedio efectivo en caso de un pedido abusivo, de una violación. Y muchas veces, si por ejemplo el acceso a este dato no se vuelve parte de una investigación criminal, parte de un proceso criminal que después la defensa podrá tener acceso, es posible que esta persona nunca sepa qué está pasado. En actividades de inteligencia, entonces, quizás nunca va a saber, a no ser que algo malo pase con esta persona. Entonces, por esto es un tema fundamental que es importante que podamos avanzar. Y para terminar, también para que podamos ir voy a terminar acá de compartir la pantalla. Para terminar, para que podamos ir a la presentación del informe, es importante también mirar, y los informes lo miran,
más allá de las políticas de las empresas, también sus prácticas. Y buscan verificar, por ejemplo, si han defendido los usuarios en juicio, si hacen parte de instancias multisectoriales que están preocupadas con derechos humanos. Y la seguridad digital también ha sido un punto importante que también está incluido en el informe de Panamá. Cuando empezamos el informe en 2015, ni siquiera la mayor parte de las empresas de telecomunicaciones utilizaban protocolos HTTPS con cifrado en las páginas de pago, en sus sitios web, por ejemplo. Y hoy, aunque esto ya esté más establecido, hay todavía un montón de desafíos en este sentido, incluso en términos de la información que los usuarios tienen sobre los riesgos y cómo se pueden proteger. Un otro punto que ha entrado en el informe de Brasil y que vamos también a ver en el informe de Panamá y que vemos con mucha preocupación es el aumento de una tendencia de obligar a los usuarios a hacer reconocimiento facial o la recolección de otros datos biométricos para poder acceder a servicios de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que los datos biométricos son datos muy sensibles. Y al final de este informe comparativo, nosotros ponemos recomendaciones y conclusiones aplicando estándares internacionales de derechos humanos en materia de privacidad y protección de datos a este contexto de prestación de servicios de acceso a Internet, de telecomunicaciones, y hacemos recomendaciones sea a los estados, sea a las empresas de telecomunicaciones. Entonces, esto es, también quedo a disposición en caso de que tengan alguna consulta y seguimos a la presentación del informe. Muchas gracias por toda la explicación sobre el proyecto y bueno, daré inicio después de quienes me precedieron. Y como comenté en un inicio, este ha sido un trabajo en conjunto, como bien lo dije en un inicio. A Elizabeth, por ejemplo, le solicité muchísima información sobre eh, sobre el informe que presentaré ahora los resultados, pero también tuve muchísima ayuda por parte de Veridiana, también de Gabriel Cajiga, y entre otras colaboraciones. Entonces es un informe en conjunto que tengo el honor de presentar el día de hoy. Y bueno, les compartiré mi pantalla. ¿Y pueden ver? Sí. No está en modo presentación, pero si lo... Exacto. Listo. Bueno, em, para quienes no conocen sobre IPANDETEC, es el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología, es una organización sin fines de lucro que se dedica a la promoción y la regulación de las nuevas tecnologías y la defensa de los derechos humanos en Internet. Este instituto tiene su sede en Panamá, pero trabaja alrededor de la región, y esto lo hacemos a través de análisis, monitoreo legislativo de políticas públicas en Centroamérica y República Dominicana. Y bueno, algunas de nuestras áreas de trabajo son datos y gobierno abierto, gobernanza de Internet, ciberseguridad, conocimiento libre, privacidad y género. Estas son nuestras áreas de trabajo. Y bueno, tenemos la oportunidad de realizar el proyecto y la investigación de Quién defiende tus datos, que es una iniciativa de la Electronic Frontier Foundation y que se desarrolla en varios países de la región, como Perú, también Colombia, Chile, Paraguay, eh, Panamá, Nicaragua en algún momento, y también España, que es parte de la región iberoamericana. Pero bueno, el proyecto estuvo a cargo de la coordinación y revisión por parte de Veridiana Limondi y Gabriel Cajiga, y la investigación estuvo a mi cargo. Estos fueron los resultados de la edición del 2021 presentada en el 2022. Como pueden ver, fueron 4 empresas las que fueron evaluadas en su momento: Claro, Digicel, Más Móvil y Tigo.
Y estos fueron los criterios con los que se evaluaron. La investigación se divide en dos partes. Tenemos los criterios, que es con lo que evaluamos, y los parámetros que nos sirven como para evaluar de forma más exhaustiva cada una de las prácticas de las empresas. En la edición del 2021 teníamos 7 criterios y bueno, estas preguntas nos ayudan a recorrer el informe, qué empresas se alinean con sus usuarios, qué empresas se han resistido a las exigencias del gobierno cuando estas son improcedentes o excesivamente amplias. Y para esta ocasión, regreso a esto, pero para esta ocasión, en lugar de las 4 empresas de telefonía, como sabemos, en Panamá algunas ya no forman parte del mercado de telecomunicaciones, hemos elegido 3 empresas de telefonía móvil, en el caso de MásMóvil, Tigo y Digicel. Digicel fue evaluado antes de que desapareciera o se fuera del mercado de telecomunicaciones. Y tenemos las empresas de telecomunicaciones de Internet fijo, que es Celero Fiber, DBS Networks e Interfaz Panamá. Estas fueron las empresas seleccionadas a diferencia del reporte anterior. Esta vez evaluamos 6 empresas, 3 empresas de telefonía móvil y 3 empresas de Internet fijo. Solo haciendo la acotación muy breve de estas empresas de Internet fijos, fueron fundadas en Panamá y son un poco pequeñas al lado de las empresas de telefonía móvil. Entonces sí podremos ver como una cierta disparidad entre las calificaciones y puede deberse a su tamaño y también su ubicación geográfica, su poder económico. Entonces, haciendo esa pequeña acotación. Y a diferencia del reporte anterior, que teníamos 7 criterios con los que evaluábamos a las empresas, esta vez tenemos 9 criterios, se agregaron 2 y agregamos también un parámetro en el caso de la defensa de los derechos humanos, pero se los iré contando de forma ya más exhaustiva en su momento. Para los criterios que teníamos de forma en el anterior reporte, son estos 7: política de protección de datos, informes de transparencia, notificación al usuario, autorización judicial, defensa de los derechos humanos, seguridad digital, guías para requerimiento de información personal orientadas a la autoridad. Meridiana ya nos adelantó algunos y lo agradecemos junto. Y bueno, entonces, como les comentaba, antes teníamos 7 y ahora tenemos 9. Y estos 2 fueron incluidos en esta nueva edición, que es la 4ª y la que tuve el honor de investigar. Tenemos disponibilidad de la página web de contratos y o políticas de privacidad en lenguas originarias y acciones inclusivas para personas con discapacidad. Y bueno, empezando con la política de protección de datos, es una política, esta política se refiere a un documento, una declaración que contiene y que es adecuada al marco legal del país, en este caso de Panamá, en el que la empresa informa sobre los mecanismos que utiliza para la recolección, utilización, divulgación y gestión de los datos personales de los clientes en el conjunto de su prestación de servicio. Estos son los parámetros con los que evaluamos. La empresa cuenta con una política de protección de datos aplicada a sus servicios de telecomunicaciones, publicada en su sitio web, como adelantaba Veridiana. En algunas ocasiones las empresas cuentan con esta política de protección de datos, pero es dirigida hacia su sitio web, por lo cual tampoco podemos evaluar en ese sentido, porque buscamos que la empresa cuente con esta política dirigida a sus servicios que prestan de telecomunicaciones hacia sus usuarios. La política es clara y de fácil acceso a los usuarios. Esto significa que se encuentra en términos sencillos, fáciles de comprender para todos los usuarios y que también se encuentra de modo accesible para los usuarios, es decir, que no se encuentra escondida o si no se busca de tal manera, no se encuentra. Entonces evaluamos que sea accesible para los usuarios, que sea fácil y en términos claros.
Y luego tenemos la política establece cuáles datos son recopilados, qué datos recopila la empresa, con qué finalidad. Y luego tenemos la política establece el plazo de retención de los datos de los usuarios. La política debe o debería establecer cuánto tiempo retendrán esos datos. Y bueno, luego tenemos la política, menciona y explica los derechos ARCO y cómo pueden ser ejercidos. Estos derechos ARCOS les da al usuario la facultad de ejercerlos, que sería el del acceso, rectificación, cancelación y oposición, acceso para saber qué datos se están recopilando de él, con qué finalidad, rectificación en el caso en que un dato se encuentre inexacto, inequívoco o que necesite ser corregido, cancelación en el momento en que ha terminado el plazo con el que contaba la retención de estos datos, o también ha terminado la finalidad de la retención de estos datos, o también puede ser que la persona en el uso de su revocación del consentimiento también cancele el tratamiento de estos datos personales. Y por último tenemos el derecho de oposición, en el que el usuario se opone al tratamiento de sus datos personales con motivo fundado, y la empresa debería mencionar también cómo pueden ser ejercidos estos derechos ARCO y en qué manera. En el caso de las empresas de telecomunicaciones, de telefonía móvil, que fueron las 3 evaluadas, Más Móvil, Tigo y Digicel, la que cumplió con la mayoría de criterios fue Más Móvil, por lo cual se le otorgó una estrella. En el caso de Tigo no pudo ser evaluada porque su política de protección de datos iba dirigida o aplicada a sus servicios en el sitio web. Y luego tenemos Digicel, que cumplió con la mayoría de criterios, pero no todos. Luego tenemos, en el caso de las empresas de Internet fijo, en el caso de Internet Fast Panamá, su política es dirigida hacia su sitio web, al igual que DBS Networks. Y en el caso de Celero cumplió con la mayoría de criterios, por lo cual también fue otorgada una estrella. Hago la acotación de que en el caso de la política de protección de datos personales, Más Móvil es una política bastante interactiva y el usuario puede comprenderlo de forma fácil. Incluso las preguntas que están y que dirigen al usuario son bastante accesibles y en términos sencillos, por lo cual el usuario puede comprenderlo de forma muy, muy fácil. Entonces, por eso la calificación. Luego tenemos los informes de transparencia. Estos se refieren a la publicación periódica en el sitio web de la empresa del número de solicitudes de información personal de sus clientes realizadas por las autoridades competentes. Este informe es de forma estadística y las solicitudes pueden identificarse desde interceptación telefónica, acceso a metadatos, especificado a su vez si se trata de acceso a datos de geolocalización y datos de identificación del suscriptor. Estos son los 3 parámetros con los que evaluamos. La empresa publica informes de transparencia. Los informes están fácilmente accesibles a sus usuarios y los informes contienen los datos relacionados al número de solicitudes recibidas, cumplidas y el tipo de solicitud. Con estos parámetros evaluamos a las empresas. Y bueno, en el caso de las empresas de telecomunicaciones y de telefonía móvil, como podrán notar, solo Tigo cumple parcialmente este parámetro, porque a través de su casa matriz, que sería Millicom, publican un informe de transparencia anual en el que establecen estos tipos de datos que las autoridades requieren. Lo hacen, en el caso de Tigo, lo hace a través de realmente
datos muy generales, no son tan específicos, y son por región. Y bueno, la calificación también, la media estrella se debe a que estos informes no son tan accesibles tampoco. En el caso del 2023, en el que nosotros evaluamos, este se encuentra en inglés. Hay que buscarlo de una forma específica para poder ser encontrado. Y es elaborado por su casa matriz, es decir, que no es elaborado por Tigo Panamá. En otros países sí se elabora este reporte por la empresa, pero en el caso de Tigo Panamá no. Y bueno, luego tenemos la notificación al usuario, que es lo que adelantaba Veridiano también. Es bastante complicado y que entendemos que también las empresas tienen limitaciones en cuanto a la legislación, ¿verdad? En el caso de Panamá tienen una interpretación bastante estricta sobre las leyes, entonces también limitan que se dé a conocer esta notificación al usuario. Y bueno, acá tenemos el parámetro. La empresa se compromete a notificar al usuario sobre la información solicitada en el primer momento permitido por la ley. En el caso de esta notificación hay una excepción, y con lo que iniciaba, existe una marcada y conservadora interpretación legal del artículo 10 de la ley 51, en la que establece los datos conservados y la información suministrada con arreglo a lo dispuesto en esta ley tiene el carácter de información confidencial y solo podrán ser proveídos de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley y sus reglamentaciones. Esta conjunción "y" puede significar que los titulares de los datos no puedan acceder o no puedan ejercer sus derechos ARCO, que sería contrario a la Constitución. También la Constitución y el Código Procesal no prohíben expresamente que se impida la notificación al usuario en el tiempo, pero se puede observar una obligación más general de guardar el secreto del contenido de la comunicación, y este está establecido en el artículo 311 del Código Procesal Penal. Y tenemos la Ley 51 de 2009, que no prohíbe directamente que el titular sea excluido del conocimiento de la solicitud y ni define la palabra confidencial. Esto sobre los datos conservados, al titular de estos datos personales no debería ser excluido del conocimiento de qué datos y qué información es suministrada, teniendo en cuenta que pues, es parte de la misma persona y que son pues sus datos los que le corresponden. Entonces, tenemos en el caso de la notificación al usuario, encontramos que MásMóvil tiene un compromiso o ha mejorado su compromiso con esta notificación al usuario. Han mejorado también en la redacción respecto a la notificación del mismo, y en el caso de las otras empresas de telecomunicaciones de internet fijo no vemos asumido este compromiso ni por parte de Tigo y DSL, que serían de las empresas de telefonía móvil. Y bueno, luego tenemos la autorización judicial. Esta encontramos que en el momento en que la autoridad requiera la información personal o quiera acceder a los datos de los usuarios, debería contar con una autorización judicial que sea emitida por un juez. Y en el caso de Panamá hemos encontrado que en cuanto al Código Procesal Penal, solo el juez de garantías puede brindar esta autorización judicial,
para que puedan interceptar comunicaciones o la incautación de correspondencia a solicitud del fiscal mediante una resolución motivada. Pero también encontramos que existe la Ley 51 de 2009, que establece normas para la conservación, protección y suministro de datos de las comunicaciones, incluyendo datos del suscriptor, metadatos y datos de localización de usuarios de telecomunicaciones. Esta especifica que los datos pueden ser entregados al Ministerio Público o a la autoridad judicial para investigar delitos. Sin embargo, vemos con preocupación esta normativa porque establece también como autoridad competente para solicitar estos datos al Ministerio Público y tampoco lo vemos como independiente esta postura porque no puede ser la misma persona quien dirige la investigación y que a la vez solicita estos datos, ¿verdad? Entonces, Panamá, como ha asumido también obligaciones a través de la firma y ratificación de convenios internacionales y también teniendo en cuenta sus normativas, están obligados a acatar estas normas, ¿verdad? Y bueno, Veridiana también adelantaba la sentencia, que es bastante reciente, sobre miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia. En esta sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha enfatizado que para la efectiva protección de los derechos a la vida privada y la libertad del pensamiento y expresión, cualquier medida sobre interceptación, vigilancia y seguimiento de todo tipo de comunicación debe ser una autoridad judicial la que la emita. Entonces, regreso a esto, lo cual Panamá debería adecuar su normativa legislativa y adecuar a los estándares internacionales, así como a lo emitido a través de esta sentencia, y establecer solo como la autoridad permitida o autoridad judicial a los jueces para que puedan emitir estas autorizaciones judiciales. Ahora, con todo ese contexto detrás, los parámetros con los que evaluamos es la empresa se compromete en sus contratos, políticas o términos de servicio a exigir a las autoridades una autorización judicial antes de suministrar el contenido de las comunicaciones de sus clientes y la empresa se compromete a rechazar requerimientos de entrega de información en caso de que incumplan requisitos legales. Ok. Y bueno, tenemos las calificaciones. En el caso de las empresas de telecomunicaciones de telefonía móvil, en el caso de Más Móvil, vemos este compromiso asumido, igual que por parte de Tigo, Dendy y Cel, establecieron que en el momento en que perciban que la autorización es de buena fe, también podrán dar los datos personales de los usuarios, lo cual también es algo preocupante, lo cual pues cumplió un parámetro de los dos y por lo cual se le otorgó media estrella. Y en el caso de las empresas de internet fijo, solo tenemos a Celero, que igual cumplió con uno de los dos parámetros, que también pues es preocupante no ver el compromiso por parte de estas dos empresas de telecomunicaciones. Luego tenemos la defensa de los derechos humanos. Con esta evaluamos si la empresa promueve la importancia de la privacidad y la protección de datos personales de sus usuarios a través de campañas, actividades, iniciativas de ley, litigio estratégico o políticas públicas, si ha expresado su postura de manera directa en consultas públicas, debates en los medios de comunicación, abogando por la aprobación de normativas o la implementación de prácticas destinadas a la protección ofrecida a los usuarios de sus servicios. En esta vemos si realmente la empresa tiene una actitud más proactiva en la defensa de los derechos humanos de sus usuarios y más allá de lo que se les exige.
Luego tenemos el siguiente parámetro: la empresa participa en mecanismos o procesos multisectoriales para la promoción de los derechos humanos en el marco de sus responsabilidades empresariales. Y también tenemos la postura sobre el sistema biométrico. Esta solo es aplicable para las empresas de telefonía móvil a raíz de una resolución emitida por la Autoridad de Servicios Públicos, ASEP, en la que se estableció que para que el usuario pudiera acceder al sistema prepago, tendría que antes dar sus datos de identificación y también sus datos biométricos, siempre dando el consentimiento, pero en el caso en que no se diera el consentimiento, no podría usar pues un servicio de telefonía móvil prepago. Nosotros en este parámetro evaluamos la posición por parte de la empresa, si se pronunció, si tenía una forma o una posición independiente, si participó en consultas, debates o medios de comunicación, ya sean especializados o no, en oposición a la obligatoriedad de los procedimientos de reconocimiento facial o el sistema biométrico para el registro o acceso a servicios de telefonía móvil. Esto lo hacemos en concordancia con el principio del consentimiento libre que está establecido en la Constitución y en otras leyes de Panamá. Pero también hemos entendido que esta medida también fue implementada como justificación por asuntos de seguridad pública y por motivos de criminalidad, o sea, reducir el crimen, y que no es solo una medida implementada en Panamá, ha sido implementada en varios países, pero en esa ocasión, bueno, calificamos la postura independiente de la empresa y si se oponen o no a este procedimiento. Y en el caso de las empresas, encontramos que en el caso de MásMóvil cumplió con la mayoría de criterios. En el caso de Tigo cumplió con una parte y Digicel no. Igual que en el caso de Interfaz Panamá, que también cumplió con una parte, DBS Networks y Celero no. Y hago la acotación que en el caso de las empresas de telefonía móvil, pues ninguna emitió una posición independiente o en oposición a la postura del sistema biométrico. Ahora, sobre seguridad digital. Las empresas poseen sitios web con toda la información relevante sobre los servicios que prestan e incluso una plataforma de pagos en línea, la cual facilita que los usuarios realicen los pagos correspondientes a los servicios que utilizan. En este criterio evaluamos qué tan segura es la navegación de los usuarios, qué tanto se preocupan las empresas por la navegación de sus usuarios y si brindan consejos sobre seguridad digital o no. Ese fue el primer parámetro. El segundo parámetro, no, perdón, este es el primer parámetro. La empresa utiliza el protocolo HTTPS para navegar en su página web. La empresa utiliza el protocolo HTTPS inclusive a la hora de hacer pagos en línea. Y la empresa pública o pone a disposición de sus clientes información o contenido sobre seguridad digital. Además, la empresa mantiene un protocolo para informar a sus usuarios sobre filtraciones de datos. Con estos parámetros, nosotros evaluamos a las empresas y encontramos que en el caso de MásMóvil, mantienen este compromiso con sus usuarios. En el caso de Tigo, es de forma parcial, igual que Digicel. Y en el caso de las empresas de Internet fijo, Interfaz Panamá también mantiene de forma parcial, al igual que DBS Networks, y en el caso de Celero cumplió con uno de los parámetros que fue evaluado.
Tenemos las guías para el requerimiento de información personal orientadas a la autoridad. Esta les permite al usuario entender cómo es el procedimiento de colaboración con las autoridades de investigación. Entender también sobre los tipos de datos que entregan, así como los requerimientos legales y los requisitos que exigen para entregar la información de sus usuarios. Y bueno, esto es importante para que los usuarios comprendan y es muy diferente al criterio 2, que era estadístico. Esto es para que puedan comprender cómo es el procedimiento de colaboración. Y este es el único parámetro con el que evaluamos. La empresa cuenta con una guía que sea públicamente accesible para el requerimiento de la información personal de sus clientes por parte de la autoridad. Y en el caso de las empresas de telefonía móvil, al igual que las de Internet fijo, ninguna cuenta con una guía para el requerimiento de información personal orientadas a la autoridad que sea pública en su sitio web, lo cual ninguna obtuvo estrella en este parámetro, criterio. Y bueno, luego tenemos la disponibilidad de la página web de contratos y o políticas de privacidad en lenguas originarias. Aquí coloqué que la Constitución Política de la República de Panamá, a través de sus artículos 80 y 90, reconoce y respeta la identidad étnica sobre las comunidades indígenas nacionales y establece como mandato constitucional que las lenguas aborígenes originarias sean objeto de especial estudio, conservación y divulgación. O sea que es un mandato constitucional. Y en el caso del censo de población y de viviendas realizados en el 2023, se indicó que la población indígena en Panamá está conformada por 698.114 personas, que es una gran parte de la población en Panamá que se identifica como persona indígena, y por lo cual este es uno de los nuevos criterios. Creemos que también es importante que las empresas reconozcan la diversidad cultural con la que cuentan en Panamá y que puedan hacer accesibles su sitio web, sus contratos y sus políticas de privacidad en las lenguas originarias, o si no puede ser en todas, por lo menos con la que más se identifiquen las personas, teniendo en cuenta esta diversidad. Y también destaco que en el caso de Perú, una de las empresas realiza también esta información para sus usuarios en una lengua indígena. Y bueno, estos fueron los parámetros con las que evaluamos a las empresas. La empresa cuenta con una página web disponible en una lengua originaria, además del español, y la empresa cuenta con al menos uno de los siguientes documentos en una lengua originaria, además del español: contratos de servicio, políticas de protección de datos, políticas de privacidad de la empresa, política de privacidad de datos, reglamentos sobre derechos y deberes del usuario, formulario de autorización de datos personales, términos y condiciones del sitio web, términos y políticas y condiciones. Y en el caso de este criterio, encontramos que ninguna de las empresas, tanto de telefonía móvil e internet fijo, cumplió con este criterio. Y bueno, consideramos que es bastante importante tener en cuenta esta diversidad cultural que tienen en Panamá. Luego tenemos, por último criterio, las acciones inclusivas para personas con discapacidad. En el caso de Panamá, en el 2006, que fue la única hasta el momento encuesta que se ha realizado a nivel nacional, se encontró que habían 300.000 personas con discapacidad en el país en el año 2006, y teniendo en cuenta también las leyes con las que a nivel nacional e internacional con las que cuenta Panamá. Por ejemplo, la Ley 42 de 1999 garantiza la igualdad de oportunidades y la integración de personas con discapacidad,
reconociendo su derecho a acceder a información y participar en la vida cultural, recreativa y deportiva. Y en el caso de la ley 134 de 2013, establece descuentos para personas con discapacidad certificadas por la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENAIS, promoviendo la equidad económica. Respecto a estos parámetros, la empresa cuenta con una declaración o política de accesibilidad para personas con discapacidad en entornos físicos y digitales, y la empresa cuenta con al menos uno de los siguientes documentos en formato accesible: contrato de servicios, política de protección de datos personales, política de privacidad de la empresa, política de privacidad y reglamento sobre derechos, deberes de los usuarios, formulario de autorización de datos personales, términos y condiciones del uso del sitio web, términos, políticas y condiciones, entre otros. Y bueno, si bien las empresas no cuentan con estos dos parámetros, hay acciones que notamos que son valiosas por parte de MásMóvil y Tigo. Por ejemplo, Tigo tiene un apartado sobre descuentos para personas con discapacidad. Y bueno, MásMóvil también cuenta con descuentos para personas con discapacidad, siguiendo los lineamientos establecidos por la ley, ¿verdad? Bueno, estos fueron los hallazgos que encontramos. Y respecto a estas acciones inclusivas para personas con discapacidad, por ejemplo, en México, he podido observar que las páginas de las empresas de telecomunicaciones cuentan con formatos accesibles para los usuarios y que creo conveniente que puede replicarse de forma positiva en varios países. Panamá, se los puedo mostrar al terminar la presentación, pero creo que sí también es importante tener en cuenta estas acciones inclusivas para que las personas con discapacidad puedan acceder a toda la información en condición de igualdad. Y bueno, estos fueron nuestros resultados, ya en una forma más visible. Como podrán notar, MásMóvil cumple con la mayoría de criterios evaluados y tiene como resultado 4 estrellas. En el caso de Tigo, también, que es quien le sigue a MásMóvil, tiene 2,5 estrellas, y en el caso de Digicel, 1,5 estrellas. Luego tenemos las empresas de internet fijo. En el caso de Interfaz Panamá, 1/3 de estrella. En el caso de DBS Networks, media estrella. Y en el caso de Celero, es 1 estrella y un tercio. Y bueno, como podrán notar, y como decía al inicio, hay bastante disparidad en cuanto a la evaluación de ambas, de las empresas de telefonía móvil e internet fijo, pero también creemos que se debe a su ubicación geográfica, a su poder económico y al tamaño con el que cuentan en Panamá, a diferencia de las empresas de telefonía móvil que tienen casas matrices extranjeras y que tienen mayor poder económico y también tienen mayor presencia en Panamá. Y bueno, tenemos también, esta fue la última evaluación que fue realizada en el 2021, presentada en el 2022. Como podrán notar, hay también avances no sé qué pasa, respecto a esta última evaluación realizada en el 2024. Y bueno, como conclusiones, MásMóvil es la empresa con mayor puntaje, 4 estrellas.
y la empresa que cubre más criterios en empresas de telefonía móvil. Celero es la empresa con mayor puntaje, una estrella y 3/4 de estrella, y la empresa que cubre más criterios en empresas de internet fijo. Y también, creo que no lo anoté acá, pero Másmóvil fue la única empresa que pues nos brindó información, la única que respondió a nuestras solicitudes de información que realizamos, y lo cual agradecemos muchísimo, y que también es el resultado bastante satisfactorio en esta evaluación que realizamos. Y bueno, de las empresas evaluadas, ninguna publica informes de transparencia con datos cuantitativos detallados para Panamá, pero se destaca el grupo Millicom, que era lo que decía en su momento, que reunió contigo. El grupo publica anualmente el informe sobre divulgación a las autoridades judiciales, LED, en su sitio web, en español e inglés, y el último que nosotros evaluamos fue en inglés. Luego, Másmóvil y Tigo se comprometen a obtener una autorización judicial previa antes de entregar el contenido de las comunicaciones de sus usuarios. En el caso de las empresas de internet fijo, solo Celero menciona que compartirá el contenido de las comunicaciones con la autoridad competente o cuando lo requiera la ley. Y en el caso de las empresas de telecomunicaciones evaluadas, no publican guías sobre el requerimiento de información personal en su sitio web. Esto impide que los usuarios conozcan el protocolo que sigue cada empresa al recibir las solicitudes de información. Así como tampoco ninguna de las empresas ofrece sitios web o documentos en lenguas originarias. Y aquí subrayamos la necesidad de considerar la diversidad lingüística y cultural que existe en el país, y específicamente en la protección de datos en Panamá. En cuanto a la accesibilidad, Másmóvil ofrece algunos servicios para personas con discapacidad sensorial y descuentos, y Tigo se destaca por mostrar descuentos para personas jubiladas y con discapacidad en su sitio web. Y bueno, subrayamos también que las empresas de comunicaciones deben implementar medidas para garantizar la accesibilidad y facilitar el acceso a toda la información por parte de los usuarios. Y esta es una de las conclusiones con las que inicié, pero bueno, termino con ella. Los resultados de la evaluación muestran diferencias significativas, y esto se puede deber a su capacidad económica, geográfica, y en comparación con las empresas de telefonía móvil, tienen mayor capacidad y que tienen matrices extranjeras, casas matrices extranjeras. Y bueno, eso es un resumen de las 85 páginas que fueron revisadas y, bueno, investigadas de forma exhaustiva, y que tuve también pues el agrado de realizar la investigación con la información obtenida por Másmóvil, que nos la brindó, y en el caso de Peridiana, que fue la coordinadora y la que revisó esta investigación, que también agradezco muchísimo su guía, y que sin ella no hubiera sido posible esta investigación. Y también de Gabriel Cajida. Y bueno, ahora sí, este es el contacto en el caso en que quieran más información, y también estaremos remitiendo pues el informe a sus correos personales en cuanto nos sea posible. Y solo quería mostrarles, como lo comenté en un momento, un momento. Adelante, David. Quizá en lo que Silvia nos ayuda a compartir su pantalla, podrías hacer esa intervención para no detener
el proceso de la Correcto. reunión. Gracias. Pues precisamente aproveché el silencio en la sala para, para intervenir y tratar de aclarar algo en base a lo que dijo Silvia, que mencionó que para hacer uso del servicio se requerían datos biométricos. Realmente no es necesario que para hacer uso del servicio, por ejemplo, establecer una llamada, mandar un mensaje, un usuario tenga que compartir sus datos biométricos. Esto lo que tiene que ver con la ley 51 que fue modificada por la ley 13 de 2018, la ley 51 de 2009, que fue modificada por la ley 13 de 2018. Es una ley que impulsó el Ministerio de Seguridad Pública para tratar de tener una certeza de la identidad de los usuarios prepago, que son los que mayormente hacen uso de los servicios de telecomunicaciones para fines ilícitos, extorsiones telefónicas, estafas y demás. Entonces, ese mecanismo buscaba que los usuarios al momento de registrarse o darse de alta en los servicios de telecomunicaciones eh, tuvieran a disposición mecanismos biométricos para tener una certeza de que la persona que está dando de alta la línea telefónica es exactamente el usuario correcto. Y quería aclararlo para que no se interprete como que es necesario compartir datos biométricos cada vez que uno va a hacer uso del servicio. Y el fin es por fines de seguridad, como ya lo mencionaron. Gracias. Sí, fui confusa en ese sentido, pero sí me refería justo al registro y muchísimas gracias por la aclaración y la explicación, lo cual es bastante útil y nos ayuda a comprenderlo muchísimo mejor. Y bueno, solo mostrándoles como última parte, cuando me refería a accesibilidad y lo que les decía de las páginas de las empresas de telecomunicaciones en México, por ejemplo, contamos con este apartado de accesibilidad, en el cual el usuario puede acceder y puede encontrar información adecuada a su discapacidad auditiva, cognitiva, motriz, visual. Y bueno, acá pueden encontrar, por ejemplo, los siguientes documentos: el contrato de prestación de servicios en audio y video con lenguaje de señas, el contrato en formato accesible, el contrato en formato accesible, prepago, pospago, los centros de atención accesible, cartas de derecho mínimo y bueno, otros documentos en formato accesible, al igual que estos videos en los que presentan el contrato de servicio de telefonía móvil y que son pues accesibles para los usuarios con discapacidad. Y bueno, creemos que es una práctica que se puede replicar y que es bastante positiva y que sería muy bueno que las empresas de telecomunicaciones en Panamá pudieran pues implementar estas medidas. Y bueno, con ello termino y ya damos paso a comentarios. Muchas gracias, Silvia, por esta excelente presentación. Es un gran trabajo el que ha hecho Ipandetec, si bien sabemos que no es fácil en algunas ocasiones poder acercarse a los operadores de servicios de telecomunicaciones para recabar este tipo de información. Creo que desde los contextos, y aquí se encuentra la SEP presente, podemos hacer o apoyar en este sentido para trabajar en conjunto. Yo siempre he sido de la idea que se gana más con miel que con hiel en muchas ocasiones, y creo que es muy importante el poder establecer este tipo de cuestiones, sobre todo en bien para los usuarios, porque en muchas ocasiones tratamos de establecer estándares y temas muy quizá proteccionistas en algunas cuestiones, pero dejamos por fuera a los usuarios finales, que al fin y al cabo terminamos siendo nosotros mismos. Entonces, es muy importante tener como tal esta apertura
este diálogo para poder hacer estudios como lo es este caso. Creo que arroja información bastante útil. Sin embargo, creo que también hay que ampliarla más a todos los proveedores como tal de servicios de telecomunicaciones y no solo en Panamá, sino de la región en general. Y bueno, en este sentido, dos cuestiones rapidísimas que también están en el chat, que creo que también es muy importante abordarlas. La primera es respecto de el tema de si se va a poder compartir la grabación a las personas que estuvieron aquí participando del evento y atendiendo el evento. Esto ya sería un tema más de ustedes, si pudieras aclararnos. Y bueno, te cedería la palabra y después regresaríamos a un par de precisiones y consultas que están en el chat del evento. Y también Viridiana tiene la manita levantada quizá para poder dar continuidad. Gracias. Y yo por el momento sí estará disponible esta grabación en el sitio web de Impandetec. Y si no lo siguen en YouTube, también lo pueden encontrar. Perfecto. Te perdemos de repente un poquito en el audio, pero entendimos que va a estar disponible en la página de internet de Ipandetec y en el sitio web de YouTube, bueno, perdón, en el YouTube del sitio de Ipandetec. Ok, perfecto, gracias. Adelante, Veridia. Bueno, gracias. Es solo en un sentido de hacer una reflexión con relación al tema del reconocimiento facial, aunque que sea para la activación de cuentas prepagas, en seguimiento a la aclaración del licenciado David. Claro que este es un tema que está como transversal de alguna manera en todo el informe, en el sentido del balance entre la privacidad, protección de datos y otros objetivos legítimos, ¿no? Como la seguridad pública. Y esto también hace parte de manera general a la aplicación de estándares de derechos humanos de privacidad, a la prestación de servicios y al acceso a datos por autoridades. Aunque sea para la activación del servicio y de los servicios prepagos, creo que es algo que se debe reflexionar en términos de necesidad y proporcionalidad. Al menos en muchos países de la región, los servicios prepagos, por las condiciones económicas que tenemos en nuestros países, suelen ser las mayores bases. No sé si esto creo que puede que pase también en Panamá en este sentido. Y también de esta misma manera suele atingir las parcelas, las camadas de la población que son más vulnerables, que tienen menos capacidad económica, por una excepción de personas que utilizan este servicio para fines criminales. Se termina obligando que todas las personas que no tienen condición de tener un servicio móvil postpago tengan que ceder su huella facial. Entonces, creo que es un debate meritorio en términos de necesidad y proporcionalidad, quizás en términos de ser un dato sensible, y que, bueno, tiene protecciones mayores en este sentido, y incluso que sea para pensar las maneras en términos de cuáles son las garantías en este sentido, cómo se almacena, si hay una garantía de que no se comparta, que no se utilice para otros propósitos, ¿no? Ni siquiera esto se queda muy claro, pero de todas maneras, incluso para recolección en sí misma, para activar un servicio como una condición sin la cual la persona no podría tener acceso a un servicio de telefonía móvil o de internet móvil, nos parece algo que merita la discusión en términos de necesidad y proporcionalidad. Muchas gracias, Veridiana, por esta intervención. Sin duda, esto nos da otro, quizá, debate en alguna otra ocasión más extenso todavía, en el cual podamos instar quizá un workshop o algo así se me ocurre, para poder abordar temas más inherentes a esta situación de los datos biométricos. La verdad es que es una temática que da para muchísimo análisis. Invitar a muchos actores relevantes en la materia que han estado haciendo contribuciones bastante sustantivas en esta temática. Y bueno, vamos a dejarlo de tarea, ¿no? Para
quizá una próxima edición y con gusto les haríamos la extensiva la invitación a los participantes para poder abordarlo con mayor detalle. Solo 2 puntos rapidísimos que quisiera mencionar. Por aquí Guillermo Torres mencionó la relación de la aprobación ayer de la Ley 61 de Panamá. Para quienes, o sea, ponerlos un poquito en contexto, la Ley 61 de Panamá es la ley Olimpia que surgió en México hace ya algunos años, en la cual tiene mucho que ver en cuestiones de delitos sexuales cibernéticos, la difusión de contenido sexual específico de personas sin su consentimiento. Y esto es un dato que claro, va a estar en estos días muy en vogue porque últimamente esta difusión se hace sin muchas veces incluso y atenta contra la privacidad corporal en este caso y de imagen de una persona en particular, y que pues este sentido, si bien en algún momento alguien quiere compartirlo hacia una persona por el tema o la relación que se tiene con esa persona y esta persona tiende a difundirlo a través de redes sociales, bueno, pues este tipo de delitos obviamente no habían sido perseguidos en muchos lugares. Tengo entendido que Panamá es el tercer país que aprueba esta ley. Va a ser una ley que hay bueno, pues va más en conjunto con una modificación al Código Penal y Procesal, si mal no recuerdo, en el cual precisamente pues establece ya esta caracterización, dado que anteriormente en Panamá solamente se categorizaba y se perseguía el delito hacia contenido sexual de menores de edad, que esto ya tiene que ver más con un tema de pornografía infantil, no tanto como tal de los delitos, y la ley no lo perseguía como tal para personas mayores de edad. Entonces, este es un punto que también va a estar muy en discusión. Quizá también podamos hacer por ahí alguna especie de colaboración en conjunto y que también puedan tomar en consideración si es que ustedes lo tienen considerado y ven alguna relación en conjunto con el estudio que se va a lanzar el próximo año, que supongo que van a hacer también el próximo año otra actualización a este estudio para ver cómo han cumplido con los operadores de los servicios con todos estos hallazgos que se encontraron en el estudio, y pues ver si hay alguna potestad hacia esto sobre lo que vayan a adoptar las empresas operadoras desde sus atribuciones, obviamente, porque esto ya es un poco más de carácter y de ordenamiento totalmente jurídico sobre casos en específico, ¿no? Entonces, quizá podríamos darlo así. Y bueno, otro punto, por último, Benjamín Solís nos puso algo en el chat que dice: excelente trabajo, felicidades. Y bueno, una precisión sobre el artículo 29 de la Constitución Política de Panamá, que establece que todas las que todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptados o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial, y que el incumplimiento de esta disposición pues impedirá la utilización de sus resultados como pruebas sin perjuicio, de las responsabilidades penales en que incurran los autores. Por tal motivo, las autoridades judiciales, o sea, los jueces de garantía, deben autorizar su captación o su uso o acceso, y todo esto por tratarse de una garantía constitucional. La implementación de acuerdos y tratados internacionales firmados por Panamá, así como la jurisprudencia en materia de derechos humanos, permite su aplicación obligatoria para estas autoridades judiciales, y bueno, pues este es un principio de convencionalidad. Entonces, muchas gracias por esta aportación. Es de vital importancia para nosotros. Es muy importante que las interacciones con los participantes se den en materia sustantiva en todos los eventos y workshops que nosotros realizamos. Y bueno, pues agradecemos a quienes nos hicieron favor de compartir esta información. También quizá sobre el tema de la vulnerabilidad de estos datos, no tiene bien el nombre de la persona, solo está con las atribuciones de las letras JM. Sin embargo, este también es otro de los temas que IPANDETEC ha tratado constantemente, incluso en las redes sociales. Han difundido bastante material al respecto sobre qué tan vulnerables son, quizá la recopilación y aparte la divulgación como tal de estos datos. Entonces podría ser también importante que lo podamos abordar en alguna otra temática.
Y bueno, pues por último, no sé si Elizabeth, que la veo muy calladita el día de hoy en ese momento, quisiera compartirnos algún punto adicional respecto de su interacción y participación en este estudio. Sí, adelante, por favor, Elizabeth. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, quisiera agradecer a IPANDETEC por el esfuerzo de recolectar y realizar esta investigación. Eh, Igual a los operadores que participaron, o sea, esto nos lleva a mejorar nuestros servicios, saber dónde estamos y las oportunidades que tenemos para mejorar en pro de los usuarios. Muchas gracias, Elizabeth, por este compromiso, sobre todo, y todo va como bien lo mencionamos desde un principio, ¿no? Todo, al final, todos somos usuarios de estos servicios, no importa el operador, sino todos estamos expensos a este tipo de ordenamientos, entonces es importante tenerlo en consideración. No sé si existe algún otro comentario más al respecto. No veo algún otro tipo de interacción. Si no hay más preámbulos, Silvia, si te parece bien, podríamos dar la clausura de este estudio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Ángeles. Gracias a todos los que estuvieron presentes y que se tomaron el tiempo de estar hoy con nosotros y compartir un poco acerca de los resultados que obtuvimos a través de esta investigación. Sin duda es grato para nosotros poder compartir con ustedes estos hallazgos y también el haber contado con la presencia de tales personas como la licenciada Elizabeth, el ingeniero David Ramos, la licenciada Viridiana Limonti y también, pues, también de la licenciada Ángeles, y contar con el apoyo y el respaldo de cada uno de ustedes ha sido un muy buen día para mí y gracias por compartir el tiempo con nosotros y bueno, damos cierre a la actividad. Muchísimas gracias. En serio. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos. Feliz tarde para todas y todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Saludos a todos.